Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado. Nos da el día de hoy un enorme gusto traer para todos ustedes algo que seguramente este tipo de temas para muchos lo pueden clasificar o identificar como una mera necesidad de una discapacidad, pero no nada más esto creo que se circunscribe a ello, sino que es toda una cultura, que es la cultura del sordo. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Miguel Valenzuela. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Miguel Valenzuela es maestro de lengua de seña mexicana. Así es. ¿Sí? Estamos comenzando cursos aquí justamente en Guadalajara para poder alfabetizar a personas regulares y esperemos tener próximamente personas sordas que puedan llegar a aprender lengua de señas mexicana. Muy bien, Miguel, a mí me interesa mucho conocer cuál ha sido tu origen, de dónde viene, cómo es que llegas aquí y por qué estás aquí. Porque yo veo a una persona muy joven, a una persona que trae ese ímpetu, pero ¿de dónde deriva tu interés por este tema de la lengua de señas mexicana? Creo que todo comienza desde los 14 años, que fue cuando conozco a Daniel, que por cierto, saludos Daniel, una persona sorda que está en una colonia donde yo vivía, que no jugaba con un grupo de personas regulares, que obviamente no dominaban lengua de señas mexicana. Entonces, esta persona... ¿El niño sí dominaba la lengua? El niño sí. Ajá. El resto de las personas que estaban en juego, en este caso era una cancha, estaban jugando fútbol, no dominaban. Incluso su mamá tampoco dominaba lengua de señas. Ella tenía que acudir a señalarle algunas imágenes o escribirlo para que el niño pudiera entender. ¿No estaba alfabetizada, digamos? Exactamente. Ese es el término correcto. ¿Alfabetizada? Sí, en lengua de señas. Y el chico, pues lo que tenía que hacer era simplemente comunicarse con personas que sí tuvieran la alfabetización. Bueno, el punto es que los chicos que estaban en la cancha no sabían y yo veía ese problema. Y le pregunté a su mamá por qué no juega con ellos. Es que es sordo y teme que se burlen de él. Y luego fui con los chicos y me dijeron, no, es que simplemente es una persona que se me hace engreída porque le hemos hablado y no contesta. Pues cómo, ¿no? Si es una persona sorda. Entonces, con cursos básicos aprendí un poco y empecé a dar este mensaje de juntar a estos dos entes de comunicación, por ejemplo, el sordo y los chicos. Les enseñé lengua de señas, se comunicaron con él y un día de sorpresa llego de un partido perdido de fútbol que estaban haciendo señas para poder decir que le pasen el balón, que de este lado vete a delantera, no sé. Estaban haciendo señas para poder jugar con el chico sordo, que era ya una inclusión. Y aparte, cuando salió esa reta, entra una nueva reta y entonces comienzan a hacer esta misma conversación. O sea, que les habían regado la información con solo una persona que se interesó solo un poquitito de lengua de señas. Se hizo una red de apoyo para ese niño. Para una persona, exactamente. Y eso fue mi factor de motivación. Ok, eso fue tus 14 años. A los 14 años. ¿Y qué estudiaste tú? Porque otra cosa, tú no eres de aquí de Guadalajara. No, yo soy de Chiapas. Ah, bueno. De Chiapas, desde el sur de México. Ahí estamos en la Sociedad de Intérpretes de Chiapas. Yo estudié pedagogía inicialmente y luego mi línea
se fue directamente a Lengua de Señas Mexicana. Ajá. Directamente a Lengua de Señas, y también soy sombra para personas ciegas. Terminé otra carrera de comunicación por personas sordas que yo tuve Sombra o guía. Ajá. Es la persona que está encargada de llevar a, por ejemplo, a una persona ciega y ayudarle en su metodología de aprendizaje a la persona ciega para que adquiera dichas habilidades, como es la fotografía, que es puramente visual, por ejemplo, que ellos tienen otra forma de perspectiva fotográfica, otra forma de perspectiva dentro de la apreciación cinematográfica, que no es puramente visual, y ese era mi deber como pedagogo. Ay, pues hacer. Estás bien joven para haber estudiado todas estas cosas. Y sí, pues es fortuna, bueno, es gracias a la carrera que la carrera no es tan intensa realmente como otras, como lo es la medicina y la ingeniería, pero esto me da la libertad de poder tener otras fortalezas en otros paradigmas, y entonces es más bien como utilizamos el tiempo de pedagogía, que se ha propuesto también esto de lengua de señas y sombra para personas ciegas. Excelente. Escritura y lectura de braille, así es. Muy bien, pues realmente, ahorita que estamos en este diálogo, creo que es un interesante hallazgo. Te comento que aquí en el Poder Judicial una de las grandes, yo creo que carencias que hemos tenido es justamente situaciones de inclusión, que el presidente del Poder Judicial, el magistrado Daniel Espinosa Licón, a través también del apoyo de la magistrada Verónica Ucaranza, han estado ponderando ahora con sentencias de lectura fácil el que las personas de grupos vulnerables, que así es como se les ha llamado, claro. Entre ellos sordos, ciegos, migrantes, indígenas, niños y todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, puedan tener ya accesos. Y empezamos primero con las huellas pododáctiles, que le llaman. Sí. Y bueno, pues ya tenemos esto, ya hay algunos señalamientos en braille. Pero en el caso del sordo, hace algunos años nosotros requeríamos, continuamente el apoyo para peritos en lengua de seña mexicana, porque cuando hay algún tipo de delito o alguna persona que está detenida y que no tiene forma de darse a entender y quiere hablarlo y no tiene con quién compartir este tipo de cuestiones, pues es muy necesario. Y a todas las personas que en este momento nos están viendo a través de Facebook, de Spotify y de YouTube, pues sería muy interesante quienes tengan interés. Sé que ustedes próximamente estarán aquí en Guadalajara otra vez. Así es, ¿verdad? en junio estaremos regresando. Acaban en abril, pero luego regresan en junio, para que se consolide un grupo interesante de apoyo para estos grupos vulnerables, y que cada día la cultura del sordo, no sé si esto entra dentro de la cultura del sordo, porque luego el sordo tiene su mundo muy independiente, muy aparte, ¿no? Yo sé que es como muy, muy cerrado también, o sea, ellos sí son como muy selectivos en lo que quieren, pero no sé tú qué nos puedas compartir en ese sentido. La verdad es que en diferentes panoramas el sordo tampoco es que tenga tanta elección. Ajá. Por ejemplo... laboralmente hablando. Exactamente, desde lo laboral hasta lo cultural, que es donde nos enfocamos ahorita, que es, por ejemplo, teatro y música y todo eso. Las expresiones artísticas no tienen ni siquiera la inclusión de lengua de señas, entonces desde ahí es complicado que un sordo se acerque porque no hay para sordos. Entonces lo mismo en otros panoramas, como tanto jurídico como tanto laborales, no hay como puertas porque no existe una alfabetización de lengua de señas. Entonces eso hace que el universo del sordo tenga que cerrarse y limitarse a lo que hay. Entonces por esa razón es más complicado. Y hacer la labor de comenzar a aprender lengua de señas podrá ser muy poquito, pero realmente es abrir puertas incluso a nosotros, a una nueva perspectiva y a nuevos campos laborales o nuevas perspectivas, no sé, en este caso artísticas. Entonces va más allá, yo creo, que del simple hecho de que el sordo sea cerrado, sino que más bien se cierra porque la sociedad está pensada para un público regular, está pensada para los que
escuchamos, vemos, sentimos, pero no para los que, por ejemplo, tienen una discapacidad. Y se trabaja en eso. Vamos poco a poco sembrando semillas con ese objetivo. Oye, me llama la atención este tema de la cultura, que manejas teatro. Así es. Música también. Música, sí. ¿Y qué es? ¿Teatro específico para sordo también? No, como es un teatro incluyente, el teatro también lo puede disfrutar una persona regular. El teatro también tiene música, pero aquí incluye el factor lengua de señas. Por ejemplo, nosotros tenemos con Los Cocuyos, que es mi grupo de teatro, tenemos una obra de teatro que es 3 días para volar, que pues es una obra de teatro con títeres, que a la par está interpretada en lengua de señas, y justo también hay un personaje detrás de escena que sale y canta las canciones en lengua de señas y las canta verbalmente. Entonces es una revolución de todas las características, tanto musicales, tanto de títeres, de marionetas, tanto verbales, como también del sentir y contando una historia, por supuesto. Y esa es la propuesta de 3 días para volar. Entonces, lo mismo ocurre con la música, que es cantar y hacer lengua de señas al mismo tiempo para que todo sea a través del sentir de las manos, a través del sentir de lo que se expresa en la pantalla. Eso es lo que se debe comunicar a un sordo. ¿Nos podrías dar una demostración? Claro que sí. Yo creo que sí claro sería que muy sí. interesante Ejemplo, conocer esto. Yo sé que tú traías hasta tu guitarra. Sí, por cualquier cosa, ahí traiga. Pero tú la tocas y a la vez haces esa En este caso sería, pues podríamos, por ejemplo, con una canción, o se la puede ir cantando a capela aquí en confianza. Ah, muy bien, claro. Por ejemplo, una canción muy conocida como Bacilos, por ejemplo. La de... ¿Quién dice que no duele? Las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, agitados por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Ay, qué bonito, Ya qué sí. interesante. Eso, pero con todo el cuerpo Sí, se hace ya claro. una explosión de sentir. Pues sí, mira, a mí se me enchina la piel de estar escuchando y viendo, además, porque motiva bastante esta cuestión visual, ¿no? Claro. Qué interesante. Pues seguramente, fíjate que aquí en el Poder Judicial, te comentaba hace un momento, que una de estas grandes necesidades es el traer ya muy pronto este tipo de cursos Claro. de lenguaje de seña. Y tengo entendido que a través del voluntariado del Poder Judicial se va a generar algo. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? A Claro ver que sí. qué viene. Y no sé si tú sabes cómo se va a dar y quién podría tener acceso a este curso. Bueno, hasta ahorita lo que tengo entendido es que personas que se dedican directamente a este tema, entonces nosotros vamos a hacer una planeación que enfoque este tema. Por ejemplo, un catálogo de señas que tenga que ver con la ley, con el Poder Judicial y con esta perspectiva. Sí. Y hacerles una planeación que consiste de 5 a 8 etapas, empezando por la básica. Que eso es lo normal, que se debe de empezar por abecedario y luego con números también, que son cosas que debemos de tener para entender inicialmente lengua de señas. Y en caso de no tener una seña a la mano, no sé, por ejemplo, justicia o que vamos a hacer la ley, entonces podemos decir signar, ¿no? Ir poco a poco. A ver, vamos aquí, a esta parte me interesa. Ajá. O sea, si no todo tiene un significado, o sea, ¿ustedes van bautizando de alguna manera el significado de las palabras? Más bien se bautiza a través de una asociación a nivel internacional y nacional. Por ejemplo, aquí hay intérpretes de la República Mexicana que tienen un grupo en el cual se va actualizando una lengua como cualquier otra, solamente que esta es una lengua joven, por decirlo así, porque apenas en el 2010 se consolidó como una lengua internacional.
Y a partir de lo que se va proponiendo o lo que se va viendo, ya se actualiza, va de manera consecutiva. Las señas se bautizan ya con una asociación que se encarga de, y a través de las palabras que ya existen, que propone la Real Academia Española. Ese es como el fundamento para poder hacer las señas. Todo tiene, por ejemplo, taza, luz, por ejemplo, todo tiene ya una seña. No hay que signarlo por uno. Por ejemplo, no es taza, ya es taza. No es luz, es luz, por ejemplo. Nada más que la característica de esta lengua es que nosotros podemos jugar con las señas. Por ejemplo, ¿Es fácil aprender? Si es luz y luminosa, es así. ¿Fácil? Claro. Todo como Oye, perdón todo. que te interrumpa, pero es por eso que ves cuando estás en un programa de televisión y estás viendo al intérprete de señas, sí. Que es muy gesticuloso, sí. habla con todo, sí, con la sí. cara, con los ojos, y entonces esa es la parte, porque de repente dices, ay, qué chistoso, ¿no? Sí. Pero porque no lo entiende uno, ya cuando lo entiendes y que lo empiezas a practicar, como ahorita que te veo, pues ya cobra sentido. Claro, es que de hecho cualquier lengua tiene expresiones. De hecho, si yo de este momento me bajo volumen, o sea, tengo las expresiones, claro, es muy común. No solamente que, exactamente, si nosotros nos dedicamos netamente a la interpretación de la lengua, el volumen pues ya no importa, sino cómo expresa. Ahí está el volumen de cómo queremos hablar, si le queremos dar firmeza, si queremos dar dureza. O sea, las intenciones son importantes para una buena interpretación. Por eso el intérprete tiene que andar tanto con sus expresiones manuales como con expresiones corporales y gestuales, para que el sordo entienda la historia que cuenta el ponente. Claro, qué interesante. A mí, de verdad que creo que una de las satisfacciones más grandes que hemos recibido aquí en la barra matutina, pues creo que es esta, ¿no? Porque de verdad te lo digo, gracias. Porque siempre aporta a personas que no tienen esa posibilidad de poderse comunicar. Qué difícil debe ser para mucha gente vivir en el silencio, aunque sé que defienden mucho, o sea, la cultura del sordo les gusta su vida, como están, porque ya un sonido es una interferencia y es invadir un poco esa parte, pero aún así, o personas que van perdiendo poco a poco la audición y que en su momento escucharon, se deleitaron con una pieza musical, con la voz de sus hijos, con un llanto, etcétera, pero que luego quedan en la nada. Sí, es difícil. O sea, para poder empezar a tener la cultura sorda, inicialmente es aceptar que no escuchas, y aceptar es lo más complicado. En la aceptación es la última etapa de todo el proceso que debe llevar una persona que tiene una sordera adquirida. Es complicado, ¿no? Empezar a decir, no, pues ya no escucho y tengo que usar las señas. Y sobre todo, como se ve a lengua de señas como una lengua de la discapacidad, no tanto como una cultura. Entonces, ¿y cómo me voy a meter a esto? Es como una negación, es difícil. Claro. Oye, y una cuestión, por ejemplo, no sé, aquí Alex, que está a cargo del audio. Ajá. Alejandro o Alex, ¿cómo lo podríamos nombrar? O sea, ¿su nombre es Alex? ¿O Alex, por su característica, lo que se dedica, tendría algún...? Sí, tiene mucho que ver, exactamente. Sí, por ejemplo, un sordo nombra según cosas que hace una persona y también características visuales. Aquí realmente es como lo estoy viendo, o sea, por ejemplo, no sé Alex es la persona que nos está apoyando ahorita con el audio. Alex está en el audio. Entonces, por ejemplo, yo veo de Alex un pequeño tatuaje, entonces podría ser Alex y con la frente destapada, ¿no? ¿Así? ¿Alex? Sí. Y ya en el video, por ejemplo, para poder decir todas estas características, ayudan a que un sordo diga, sí lo conozco. Por ejemplo, si preguntamos en otro lugar, ¿conoces a Miguel Valenzuela? Esta es mi seña. Ah, ¿lo conoces? Ah, sí, es el que canta. Porcejón. A mí me lo pusieron Porcejón. Ok, muy bien. Características tanto del hacer como de características gestuales y corporales contribuyen a que se les ponga un apodo. Esto también pasa en la lengua hablada, que ponerle un apodo. Oye, ¿conoces? Sí, claro. ¿Conoces a Luis? ¿Luis cuál? Luis, el alto, el güero. Pues ya hay dos características que ayudan a que ubiques a la persona.
Los sordos únicamente lo usan, ahora sí que más profesional, como para poder ubicar a una persona y decir sus rasgos y poder hacer la asociación y tener sintetización. ¿Se utiliza indistintamente mano derecha o mano izquierda? Porque también podría ser que sean zurdos. Aparte. Sí, la mano derecha es la que comanda si nosotros escribimos con la derecha. Si escribimos con la izquierda, actualmente es que como es una lengua que también es nueva, actualmente se está justificando el hecho de usar la izquierda, que es también válido por el hecho de que nada más son zurdos, se vale. Entonces, si nosotros signamos con la mano izquierda, se vale. De hecho, en mi justificación de esta tesis cuasi experimental, A ver, cuéntanos de esa tesis. Claro que sí. Porque sí me interesó hace rato que estábamos platicando tras bambalinas, que él cuenta con una tesis. ¿Cómo se llama tu tesis? La tesis es VALE, Verbo, Arte, Lengua y Expresión. Esta tesis es una planeación de trabajo que alfabetiza a una persona regular para poder tener lengua de señas a través de 15 etapas que son básicas y se pueden manejar dentro de un año. O sea, en un año se puede aprender a hablar fluido y además utiliza como método la música, el teatro y la danza, entre otras características artísticas para hacer la didáctica del aprendizaje de lengua de señas. O sea, hacemos que lengua de señas sea más ameno aprenderlo a través de esto. Qué bien. Oye, ¿y esta tesis la hiciste en tu licenciatura? Así es, en pedagogía. Para pedagogía. Sí, la empecé, de hecho, la tesis yo ya la tenía pensada desde que entré a la universidad. ¿En dónde estudiaste? ¿En qué universidad? En la Autónoma de Chiapas, bien. En la UNACH. La tenía pensada desde antes. Sin embargo, mi tesis comenzó a dar frutos a través de que yo trabajé en otras asociaciones, tales como Manos que Encantan, Manos que Hablan, el Instituto del Sordo, y comenzando a tener cursos con la Sociedad de Intérpretes de Chiapas. Fui fortaleciendo ya la idea de yo quiero hacer una tesis de esto para que después esta sea motor para motor o fundamento de otras tesis que propongan esta estrategia de enseñanza, ¿no? Y basada en Miroslava Cruz, que es la base de lengua de señas, de Boris Friedman, que es como el padre de los sordos, por decirlo así, y a partir de ello ya se proponen las teorías pedagógicas para la enseñanza de lengua de señas mexicana. Pues es muy interesante esta parte académica tuya que has podido además plantear y hacer. Yo me imagino que un tipo como lo que le llaman investigación-acción, porque supongo que una vez que ves que de lo que has aplicado podrías ir mejorando, ¿no? En este espiral que se va llevando a cabo. Aunque el método de investigación-acción realmente la investigación-acción me sirvió para poder tener las experiencias dentro de diferentes, de grupo control y grupo prueba. Mi grupo control era en la asociación anterior, hice una planeación que funcionaba, pero yo sentía que no era lo suficientemente fuerte. Entonces ahí estuvo mi investigación-acción, pero se volvió una cuasi experimental según por el hecho de proponer un plan de estudios. Sí. Entonces, el método es el método cuasi experimental, que es un método cuantitativo, precisamente, que es como propuesta. Oye, pues qué bien, qué bonito, me da mucho gusto. Gracias. Y otra cosa, pues yo creo que ustedes, las personas que se dedican a la interpretación y a la enseñanza de la lengua, en este caso como tú y tu compañera, pues tienen grandes retos, ¿no? Y me imagino que donde quiera hay a lo mejor ciertas trabas. ¿A qué se han enfrentado ustedes? Creo que principalmente, el interés del público es fundamental. Para que haya un aprendizaje tiene que haber interés. Si las personas se acercan a aprender, entonces nosotros con todo gusto damos, porque nosotros, pues, o sea, a mí me encanta dar las clases y a mi compañera Oriana también me ha comentado que es más que un placer dar las clases, pero tiene que haber interés del otro lado. Entonces, si te preocupa o te interesa la lengua de señas, entonces, para mí ya ese es el primer paso, pero pues ese sería la primera barrera, que
a veces en algunos lugares no hay tanto interés por lengua de señas, o tal vez la información no llega a los que sí están interesados. Esa es otra barrera. Mi pregunta, perdón, derivó de lo siguiente. Lo que pasa es que cuando estábamos platicando hace un rato, me decías que habías hecho un recorrido por varias partes de la República Mexicana, sí, sí. y que donde menos interés hubo fue justamente aquí en Guadalajara, sí, claro. en donde a mí me impresiona la cantidad. Primero, somos en extensión, somos una ciudad importante, claro. la segunda, tercera ciudad más importante del país, en donde ¿cómo es posible que no hayas tenido eco para este tipo de cuestiones? Pasa que a veces también no es solo el problema de los interesados, sino del método de difusión. A veces no llega, como le digo, a las personas que realmente quieren aprender. Sí, claro. Nada más llega a personas que les interesa lengua de señas, pero pues está bonito ahí, de lejos. A ver, aquí viene otra pregunta. Ajá. En junio regresas, porque Así ya abril, pues prácticamente estamos en la recta final, pero en en junio regresas, ¿a dónde? En junio vamos a intentar dar clases. Para quien tenga interés, de una vez vaya viendo cómo se pueden organizar y a ver cuántos grupos podemos armar. Eso estaría espectacular, ¿no? Perfecto, claro que sí. Pues vamos a regresar al IMSS, que está justamente, y la torre del IMSS, que está, ¿Está en Avenida Alcalde? ¿Será ese? Al parecer sí, pero es la torre, es el edificio. Bueno, vamos a investigar. Vamos a investigar porque no Sí. estoy seguro, pero es un edificio grande. Ajá. Es una torre. Aquí está todos los torres. Todos. Pero bueno, vamos a estar en el IMSS. ¿Qué más? Bueno, ¿tenemos en el IMSS, algún y otro también espacio? esperemos, en décadas seguramente se va a abrir también un espacio para las personas. Cualquier persona que tenga el interés de aprender lengua de señas, pues puede llegar con todo gusto, la vamos a atender. ¿Década? ¿Qué es década o cómo podemos encontrarla? ¿En Facebook? Se la pueden buscar en Facebook. Décadas está a 4 metros de las 9 esquinas, que es un centro cultural en donde se le da voz a muchos creadores y creadoras. Hay a veces exposiciones, pero en este caso vamos a dar un curso de lengua de señas mexicana para posteriormente puedan ingresar y bueno, esperemos que también por estos lados nos abran un espacio para poder dar Miguel, el curso. pues vamos aprovechando y por qué no nos das tus redes sociales, Claro que si sí. hay manera de contactarte, algún teléfono o alguna red social que Claro sea que interesante. sí. Pueden buscar a Vale, Verbo, Arte, Lengua y Expresión, Lengua de Señas Mexicana. Lo pueden buscar en Facebook. Ahí está la página. A mí me pueden personalmente buscar como Miguel Valenzuela para ver los trabajos que he hecho en lengua de señas, tanto como de teatro como musicales. ¿Interpretación? Así es. Personalmente hay una canción que se llama Nuez y Avellana que está interpretada en lengua de señas, que bueno, es un método didáctico para aprender también. ¿Y nos puedes mostrar un poco de ella? Claro que sí. Bueno, el video se encuentra en YouTube. Ajá. Y está como Nuez y Avellana. Y pues igual, sí, claro que sí, puedo hacer la interpretación de la misma canción. Que Solamente es en lengua. es en lengua de señas mexicana y también es un bolero realmente. Es una canción que también tiene su complejidad en la música, pero también tiene una complejidad en la lengua de señas para hacer esta propuesta completa. No es español signado. Español signado es todo lo que se dice igual que se comunica. Es igual, es lo mismo. Por ejemplo, si yo hablo a la par de que estoy signando, esto es español signado. Entonces es difícil que una persona sorda me pueda entender. Pero si yo guardo silencio y entonces modifico mi gramática, porque empieza con tiempo, por ejemplo, entonces ya una persona sorda entiende todo lo que digo, pero es más difícil a nivel cognitivo. Claro. Así es. Ay, pues qué bien. A mí la verdad es que me lleva a una política pública que aquí en el Poder Judicial del Estado hemos estado implementando a través de gobierno abierto. Gobierno abierto, como su nombre lo dice, es el involucrar a la sociedad civil a algunas ciertas actividades que el propio Poder Judicial tiene y en el que pues necesitamos que ellos se involucren, y en este caso es este tipo de sentencias de lectura fácil en donde tendríamos que alentar a la población a que conozcan otro tipo además de discapacidades, pero cómo podríamos ayudar al resto de la población. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podrían leer de manera sencilla una sentencia? Aquí no sé si se tendría que leer y luego hacerle la interpretación,
O bueno, No, se puede. Lo conveniente es que a un intérprete se le pase antes el trabajo para que el intérprete vea la forma de entender el tema y poderlo explicar, porque la labor del intérprete es que la persona que domina el idioma, en este caso lengua de señas, entienda de qué va el punto. No tal cual rígidamente decir lo mismo, pero sí que entienda de qué se debe el panorama que se quiere interpretar. Entonces, inicialmente se parte de ahí. Sí, darle una propuesta al intérprete para que pueda hacer una mejor interpretación y a partir de ahí se interpreta, se hace. La lectura en lengua de señas es un tanto diferente a la lectura, la gramática que tenemos. Esa es una duda que yo tengo, ¿cómo podrían hacerlo? Ellos sí escriben, muchas personas sordas, claro, los que saben escribir, las personas que saben escribir, entienden la gramática, sin embargo, les es incómodo porque en la gramática de lengua de señas se empieza con tiempo, espacio, verbo, sujeto. Entonces, empiezan con tiempo. Por ejemplo, si decimos, ¿qué te parece si nos vemos mañana en la noche en el restaurante? Aquí no. Es, mañana en el restaurante nos vemos, ¿te parece bien? Entonces, cambia toda la gramática. Y el hecho de escribirla también es un problema. Es mejor que se interprete en lengua de señas o escribirlo de acuerdo a su gramática, pero esa es una tarea un poco más difícil. Es mejor contratar a un intérprete que haga la interpretación en escena, porque esta lengua es más visual que en grafemas. Claro. No, pues qué interesante es y qué necesaria es la figura de una persona con el dominio de la lengua de señas mexicana, porque pues no solamente nos estás ilustrando el día de hoy, yo creo que para muchos nos estás abriendo un panorama sobre esta gran necesidad y de verdad que te felicitamos aquí a nombre de todos los que componemos el Poder Judicial por este gran trabajo y tu juventud, además de que no es fácil que toda la gente se involucre en estos temas, una persona joven que está muy comprometida. Eso es realmente de veras de tomarse en consideración. Gracias. Y el equipo de trabajo que tienes, que veo que cada día tienen un grupo de jóvenes grande, ¿no? Claro. ¿Cuántos son los que están? Pues ahorita en este proyecto de Vale, como es una tesis que se acaba de implementar, estamos nada más 4 personas contando a mis maestros intérpretes, que en este caso es mi maestro Edwin y mi maestra Gabriela, que son de Chiapas también. Están dentro de la Asociación de Intérpretes de Chiapas. Oriana, que es mi compañera que me está apoyando con los primeros grupos, que son los de nivel básico, y yo que me dedico a los grupos que son los de avanzado. Y ellos se encargan, Edwin y Gaby, se encargan de apoyarme en la onda de interpretación. Si hay algo que me hace falta, si hay algo que se necesita mejorar, claro, una persona con experiencia de 15, 20 años, de 20 años, pues a una persona con una experiencia de 8 años, pues es de tomar en cuenta. Entonces, vamos continuando con este proyecto y esperemos que más personas se puedan involucrar a este programa. Oye, Miguel, pues muchas gracias de antemano. Ya creo que vamos a involucrarnos varios. Vamos a correr la voz para que te estamos ahora sí que esperando cuanto antes en junio. Claro que en el Poder Judicial para que podamos dar inicio a nuestra capacitación para este nuevo lenguaje para muchos de nosotros, ¿no? Así es. Y gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues muchas gracias a ti. Es la verdad un honor y pues gracias por invitarme y pues nuevamente los invito a aprender lengua de señas mexicana y pues aquí en el programa Vale. Muchas gracias por su atención. Ay, yo, bueno, no me puedo despedir igual, pero sí agradezco y ya me enseñarás. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Bonito día, hasta pronto.